coincide 2011, 2012, en que estuvimos vacunando con la tercera variante. Entonces, fijaros que hay una reducción total de enfermedades neumocóticas de cualquier serotipo que es de un 54, es un 55% para redondear, y de los tipos incluidos de un 68%. Es decir, han disminuido. Esta vez sí que se ha notado una diferencia en cuanto a la cantidad de la carga de enfermedad y en cuanto a efectos sobre los incluidos. Además, hubo suerte porque en el caso anterior ya visteis que en 3 años habían emergido de una forma tremenda a rellenar el hueco que había otros serotipos patógenos, y como veis aquí, pues prácticamente no hubo un aumento. Esto es lo más importante, que hasta entonces no se confirmó que hubiese aumento de serotipos no vacunales. Aquí tenéis, estos datos son específicamente los dos serotipos que os decía antes que eran los más conflictivos. El serotipo 1 lo veis aquí en verde y el serotipo 19A en azul. Bueno, pues el serotipo 19A pasó de estas tasas que veis aquí a unas tasas casi ridículas del 19A, y el serotipo 1 pues disminuyó bastante, de forma muy apreciable. Aquí expresado de otra manera, lo tenéis por edades, hay diferencias. O sea, el neumococo es un germen de los dos extremos de la vida, es un germen de niños pequeños y de adultos ya mayores. Entonces aquí se puede mirar de todas maneras. En el caso de los niños se fue estudiando, y como veis ahí, ya lo veis aquí, como bajando, sobre todo los niños más pequeños, los que más lo sufrían, de niños de hasta 2 años. Y luego estos otros, que también estos niños no se habían vacunado, que estos no eran niños vacunados, algunos niños no estaban vacunados ya. Entonces, sobre todo el tencevalente, aunque fuese un cachá bien hecho, tampoco había. Pero vamos, el caso es que fue disminuyendo espectacularmente. O sea, ya veis, el niño de 60 meses, un 51,2 casi, no quedaba casi nada de enfermedad. Aquí está relacionado con el tipo de enfermedad, porque todo esto está hecho en enfermedad invasora nada más. O sea, tiene la ventaja de que la mayoría, quitando la bacteria primaria, que yo la veo un poco como, bueno, puede pasar sin pena ni gloria y no llegar al hospital, pero vamos, no conozco ningún derrame pleural pediátrico, una meningitis, una meningitis bacteriémica que no acabe en el hospital, por lo cual las tienen perfectamente controladas. Entonces, de este tipo de enfermedad, aquí tenéis el derrame pleural, cómo fue bajando, cómo bajó la meningitis, que forma, y la neumonía bacteriana igualmente. O sea, son unas reducciones francamente muy importantes. La resistencia, que era un grave problema que teníamos en los años 80, en los 90, nos hicimos famosos por las resistencias a los antibióticos que utilizamos de forma indiscriminada. Bueno, pues desde que aprendimos a funcionar sin antibióticos, y la confianza que nos daba de que estos niños vacunados no iban a tener una enfermedad invasora, pero nos hizo utilizar mucho menos antibióticos, y entonces en todo ello, pues una reducción, fijaros qué importante. Aquí tenéis a la penicilina simple y corriente y derivados, ¿no? Entonces aquí tenéis, no había resistencia en meningitis, y en no meningitis había una resistencia. Bueno, resistencia importante solo un caso en meningitis, y en casos de no meningitis prácticamente solo 4 casos y una resistencia intermedia. Es decir, que la penicilina no podía resolver el problema. Igual que tenéis aquí la cefotaxima, que prácticamente no hay ninguna resistencia de alto nivel frente a cefotaxima, tanto en meningitis como en no meningitis. O sea, ya nos podíamos asegurar que utilizando la penicilina o derivados a la dosis lógicas y correctas, y utilizando la cefotaxima podíamos evitar cualquier enfermedad invasora por neumococo, cosa que no podíamos haber hablado de ello 5 o 6 años antes. Entonces la Asamblea de Madrid repentinamente decide, y esto lo he sacado exactamente tal como viene en el boletín, lo tengo guardado porque dice: además, en cumplimiento de eso, proyecto de ley de medidas urgentes de modificación presupuestaria para ahorrar 1.000 millones de euros. Cuando lo lograron, al año siguiente, para ahorrar 2.000 millones, echaron a 700 médicos. Son medidas normalmente majas y agradables. Y esta decía: además, en cumplimiento con lo fijado por el Estado a las comunidades, la vacuna del neumococo y el tratamiento contra el tabaquismo dejarán de estar financiados por la administración pública. En el caso de las operaciones de cambio de sexo, se mantienen dentro de la cartera, pero deberán acreditar una residencia mínima de 2 años en la Comunidad de Madrid. Menos mal que no viene que cambiarse ningún niño de sexo. Esto es tal como viene, o sea, lo tengo guardado desde el primer día, lo guardé porque me llamó la atención. Entonces, a partir del 10 de julio de 2012, aprobada la fecha, deja de estar incluida la vacuna como puede afectar el neumococo. Los niños que han nacido a partir del 10 de mayo del 12 no se les da la vacuna.
Entonces nos cogen entre un corte y otro, porque los cortes van de junio a junio. Entonces ya a partir del mes de mayo de la vacuna, entonces ya tenemos un resultado de corte, bueno, con un sesgo que sea poquito. Entonces este ya es el sexto análisis. Hay vacunación sistemática desde el 1 de mayo del 12 al 10 de julio del 12 y del 11 de julio del 12 hasta el 1 de mayo del 13. Aquí tenéis cómo se irá reduciendo. Fijaros bien, estos son los cortes anteriores, estamos ya en este nuevo corte. Y entonces fijaros que sigue bajando, pero no sigue la línea entera de esta hora. Entonces sigue bajando, por supuesto. Aquí también sigue bajando, como veis aquí, pero no sigue esta línea que era la esperada. Sigue sin haber reemplazo ni aumento de ningún otro serotipo no vacunal, por encima del que ya había previamente. Entonces, de alguna manera, bueno, ha seguido esto funcionando. Y vamos a ver datos, aquí reducción del 84%. Aquí tenéis otra gráfica, fijaros, baja de 100, había 169, se bajó a 79 en los dos cortes iniciales y en este corte baja a 54. Era más de esperar. Y en cualquiera de los casos, fijaros que prácticamente esos son los serotipos que nos estaban dando problemas. Y ya no están. Fijaros el 19A, que era este, cómo ha bajado sistemáticamente, ha quedado en una rayita mínima. El 1 ha quedado también muy bajo. Y se nota una diferencia importante. O sea, la vacuna era francamente efectiva, era una vacuna que funcionaba muy bien, era una vacuna que era la que esperábamos y empieza a funcionar contra los serotipos que estaban circulando en ese momento en la Comunidad de Madrid. Mirando, como decíamos antes, fijaros que el derrame pleural como baja, la neumonía bacteriémica, la meningitis, bajamos la neumonía bacteriémica un 87% y la meningitis un 73%. Aquí tenéis además una cosa muy interesante y es que de todos los serotipos que veis ahí, vacunales, en este último corte, ninguno ha provocado ningún problema. ¿Veis? 0, incluyendo el 19A que anda por aquí, que ya lleva 2 años desaparecido. O sea, se consiguió que el 19A que estaba aquí desapareciera en el corte anterior de este. Ya. Y hablo de 19A porque el 19A junto con el 23 que anteriormente nos ha dado muchos problemas y muy serios. Las resistencias han desaparecido, o sea, no quedan resistencias elevadas de alto nivel, salvo en alguna meningitis. En la meningitis podéis utilizar la penicilina contra que funciona perfectamente. Y en cefotaxima ni intermedias ni ninguna resistencia a cefotaxima. Esto que parece una bobada era algo importantísimo cuando un enfermo en los años 90 ingresaba en un hospital con sospecha de derrame pleural y no sabía uno qué ponerle y se hacían las mezclas a días por haber y como no fuera muy resistente no había forma humana de sacarlo. Y vamos a los últimos porque hay otra cosa, es que se ha vacunado privadamente desde el 1 de mayo hasta el 1 de enero del 15 y está en calendario desde el 1 de enero del 15 a 1 de mayo del 15, que son el corte que se ha hecho en este momento, o sea, la mitad del año pasado, anterior, del 14, sí, había estado en vacunación privada y a partir de aquí, hasta la otra mitad, hasta junio, digamos, del 15, que se hace el estudio, pues prácticamente había estado en calendario. Y de un catch-up a partir de abril del 2015. Sorprende, porque piensa uno, bueno, si siguió vacunando bastante privadamente, pues fijaros cómo que no es así. Fijaros cómo bajó las coberturas hasta de un 95 o 67%. Estas coberturas son coberturas subóptimas. O sea, todo lo que sería logrado de inmunidad de grupo. Porque hay datos que no están publicados, pero yo he oído en la Comunidad de Madrid, pues que por lo visto también disminuyeron muchísimo la enfermedad invasora en ancianos. En fin, todo esto pues se perdió. Realmente se perdió, fue una medida poco inteligente y se perdió. Con lo cual, los datos, aquí tenéis, en cada corte, aquí los veis. Esto es la evolución de los casos en todo este tiempo. Aquí se deja de vacunar, suben de 54 a 58, y aquí que ha sido un intermedio, parte privada y parte pública, se ha quedado estabilizado en un 55. ¿Veis que a partir de ahí, esta línea, es la línea de la cobertura, como el descenso de cobertura hace un aumento de casos?
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando bajamos la guardia el mismo poco vuelve a empezar y lograr hacer las mismas que nos había hecho siempre. Incluso, como ahora veréis, aquí tenéis las tasas de incidencia globales, hasta 2015. Bueno, pues hay una disminución del 68,1% desde que empezó, aquí, pero con la cobertura más alta y aquí ya no ha bajado más. 93,5 para también la antecedente para niños hasta los 15 años, para niños más mayores. Aquí tenéis el niños de 0 a 2 años, los más chiquitines, que quedan un 52,4% de disminución. Aquí tenéis niños de 0 a 2 años, hospitalizaciones. Aquí tenéis de 2 a 5 años, 77,1. Que ayudablemente hemos conseguido que baje muchísimo. Fíjate, de niños de 2 a 5 años prácticamente se ha quedado reducida a cero. La incidencia de hospitalizaciones por enfermedad neumocócica invasora. O sea, que, bueno, dependiendo de cada corte, pues o sea, se ha conseguido mucho, pero el problema ha sido este error de haber quitado la vacunación, que es algo que debemos tener en cuenta y que servirá de ejemplo para otros países si les sucede más o menos lo mismo. Ahora, bueno, ahí tenéis 86,4. Es insistir más o menos sobre lo mismo, porque aquí lo veis bastante claro qué es lo que ha pasado por serotipos, o sea, qué es lo que ha ocurrido con cada serotipo. Tenemos la línea de simple, de cobertura, como veis aquí. Bueno, fijaros cómo al empezar con la vacunación en 2010, aquí, empiezan a desaparecer el serotipo 1, el 3, el 7F y sobre todo el 19A. Y cómo llega un momento en que estos han desaparecido, como veis aquí. Este poquito rojo que veis ahí, ahora lo voy a explicar. Entonces, esta fue realmente como han ido disminuyendo la carga de la enfermedad por los serotipos principales. ¿Qué ha pasado con el 19A? Pues que si os fijáis aquí, en estos 2 años, como decíamos antes, había desaparecido. Entonces, aquí 19A había bajado el 100%. Bueno, pues en cuanto en este último corte ha habido un caso de 19A, un niño con una bacteriemia primaria grave. La cuestión está que, fijaros, recién que estábamos bajando el 18%. ¿Esto qué leyenda tiene? Pues una leyenda gravísima. El 19 está ahí esperándonos. O sea, sigue ahí, no se ha ido. O sea, parece que se había ido, lo habíamos echado, pero que había escondido y está ahí. Y en cuanto le dejemos suelto, vuelve a repetir la misma de antes. O sea, no tarda ni un año. Es muy importante. El tipo 1 ya lo veis ahí, que ha bajado bastante, un 94%. El 7F, afortunadamente, que ha desaparecido, no era un buen serotipo, el 7F. Y el 3, bueno, el 3 ahí anda, ha bajado. El 3 también hace un poco, sí, es un serotipo un poco raro. A veces su inmunidad también, su inmunopresencia también es rara. Y bueno, ahí anda. Y aquí tenéis indicaciones por grupos de edad, para que lo podáis más o menos ver uno de otro. Esta es la línea, una línea como verde que veis allí, esta de aquí también y esta, que son las líneas del comienzo. Entonces, todo lo que esté por debajo de la línea, indudablemente, pues es que ha desaparecido. Entonces, quedan ahí un poquito, no sé si lo veis bien, es que yo desde aquí no lo veo bien, a lo mejor lo podéis mejor que yo. Entonces, ahí tenéis cómo ha ido funcionando, cómo han ido apareciendo algunos serotipos no vacunales, que son los que están abajo, en algún caso no, en otros sí, veis aquí tampoco por grupo de edad. Quizás los que más afectan son a menores de 2 años, en cuanto a la aparición de otros serotipos no vacunales. Los demás, como veis, prácticamente no ha habido ninguna modificación. Y aquí tenéis hospitalizaciones por enfermedad neumocócica invasora por serotipos que no están incluidos en la vacuna. También por grupo de edad, ahí se ve bastante claro. Entonces tenéis en esta línea, que son los niños más pequeños, que es donde ha aumentado algo, tampoco es excesivo. Y por supuesto, todo es un reemplazo. Había que calcular sobre los que había antes de empezar la vacunación y después. Y aquí tenéis, pues en los otros grupos, pues no ha habido prácticamente aumento de esos serotipos. Lo digo porque esos son los datos del edad. Esto en niños menores de 15 años, entonces puede que a lo mejor en adultos haya habido otros. Hay algunos que hablan de que ha habido en algunos otros países. Yo estoy contando nada más el
impacto que ha tenido la vacunación en la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis los serotipos no vacunas. Entonces, si os fijáis bien, solamente hay algunos, estos que veis aquí, que han llegado a 4 casos en ese año. O sea, 4 casos normales. Solamente esos, este que solo llegó una vez, y estos que han llegado a 3, estos dos han llegado a 3 en 2 ocasiones. Quiere decirse que esto no tiene nada que ver con lo que pasó con el 19A. El 19A prácticamente se hizo el damo del programa en cuanto salió. O sea, estos son, bueno, aislados, hay un goteíto, o sea, tiene que haber algunos, indudablemente están ahí. O sea, no es que no existan, están ahí. ¿Por qué no han dado problemas antes? Posiblemente porque no tienen ni la capacidad de resistencia, ni a lo mejor son capaces de hacer resistencia como hacían los test de serotipos que hasta entonces nos han ido dando problemas. Esto posiblemente no son más. No sé si que con el tiempo y si a lo mejor la propia de portadores facilita que estos serotipos de problemas, pues no lo sé, momentáneamente en Madrid no podemos decir que los hayan dado. Y nada más. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Yo encantado de... Yo quería hacer 2 preguntas a la doctora Navarro y una al doctor Navarro. La doctora Navarro. Bueno, la primera es un poco casi filosófica. ¿A qué mente pensante se le ha ocurrido que a la embarazada había que vacunarla a las 36 semanas de la concepción? Y la segunda, ¿se ha planteado en algún momento la posibilidad, que es factible y económicamente rentable, de fabricar vacunas solo de clofepina? Porque claro, las embarazadas que se embarazan varias veces, más o menos seguido, yo a mi hija me ha ocurrido, pues aquí hay que vacunar del tétanos. Entonces, que no vacunar del tétanos, que tiene una reacción local, pues va a ser terrible. Y luego, al doctor de la doctor, se ha planteado que bueno, seguro que sí, que la mejor posibilidad de que se aumente la efectividad de la vacuna de la gripe sea cambiar completamente la cosa de la edad y dejando vacunar a los mayores y vacunar a los niños. Porque los pediatras generalmente, o los padres de los niños, suelen ser mucho más, digamos, amantes de las vacunas. El problema está que la efectividad de la vacuna de la gripe es muy inferior a la pediátrica con las vacunas actuales que en la adulta. Este es el problema. En Japón ya se planteó algo parecido hace años, creo que incluso en los años 70, corrígeme Jesús si no es así, una cosa que yo la he leído, no la he visto en su tiempo, lógicamente, vacunar durante un tiempo únicamente a los niños y ver realmente cómo caían las tasas de gripe. Pues se demostró que sí. Luego quedó esta experiencia confinada a Japón, creo que no se ha repetido en ningún otro lugar del mundo. Pero sí que es cierto que la vacuna de la gripe en niños es menos efectiva que en adultos, al menos con las vacunas actuales. Es posible que con las vacunas intranasales aumenten un poco. No es el Taj Mahal en ningún caso, una vacuna intranasal. Es una vacuna que aportará un plus de efectividad, pero no es la solución definitiva al problema de la vacunación de la gripe. Las vacunas tetravíricas probablemente también, pero seguiremos estando muy lejos todavía de las efectividades como conocemos, por ejemplo, con el resto de vacunas pediátricas, superiores al 90 y pico %. De lo que me has preguntado, me imagino que como tenían que vacunar, llega a Madrid, ¿hay que vacunar a todas las embarazadas? Pues habrán hecho grupos y por eso es un rango para que si alguien se ha escapado y se ha vacunado a la 28, 29, 30 semanas, pues por lo menos que tenga la opción de vacunar a la 36. Es por abrir un poco el margen y saber que se puede vacunar en todos esos momentos, pero indudablemente es mejor hacerlo si hay opción. La revisión de la mujer embarazada puede tener lugar antes de esa semana, de la 36, hacerlo antes, me imagino, pero vamos, Bueno, o sea, la indicación, o lo que se está vacunando, a las 36 semanas, ¿no? no, pues porque habrá que proteger primero con las vacunas que tenemos, que no tenemos más, a las mujeres que van a tener recién nacido las primeras.
no sé, no te puede que yo, vamos, pensando, Entonces, si vacunas a la de 28 semanas y la de 36 se queda sin vacuna, pues entonces esa mujer va a tener antes el recién nacido que la de la 28 semanas, digo yo, pero vamos, me imagino que los tiempos cambiarán. Y que si se va a sintetizar una vacuna de tosferina única, no lo sé. Con estas estrategias de vacuna en la embarazada y tal, debería, porque vamos, es una necesidad para vacunar a una población en la que efectivamente no se le debería preguntar de diagnóstica, o sea que estás muy acertada en tu pregunta. De todos modos, en este miedo que hay, que teóricamente pues todos teníamos de que repetir la vacuna antitetánica tantas veces en mujeres que tienen muchos embarazos, luego en la práctica no se ha demostrado que haya un aumento de reactividad. Eso está documentado, ha sido una sorpresa, porque siempre queda claro que en niños no hay que poner más vacunas de tétanos de las que tocan, porque aumenta el fenómeno de reactividad local, el fenómeno de Artus tipo 3, pero que en cambio se ha visto, curiosamente, contrariamente a lo esperado, que en embarazadas no se sabe por qué, eso no se comporta así. Muy bien, ¿más preguntas? Allí, por favor. Sí, buenos días. Gracias por las ponencias. Quería preguntar, es que hay por ahí, fuera de este curso, una vacuna que a nosotros los chicos nos está afectando bastante, que es la del meningococo B. Y quería saber si existe una estrategia, que después no la conozco y que existe, frente al meningococo, porque nosotros tenemos una estrategia nuestra, pero es un poco errática, cada uno hace lo que considera y me gustaría saber vuestra opinión. Lo del embarazada, lo del meningococo B para niños, te refieres, no embarazada, no. ¿El meningococo que hablas? No, el mexero. Sí, no, me hubiera gustado hoy una ponencia sobre la vacuna esa, digamos, un necesita con ella y con una situación un poco... Hombre, embarazada sin entrada... Embarazadas no. A nivel personal, cada uno haga lo que quiera. Embarazada, como salud pública, vamos, con una incidencia como la que hay ahora mismo en Madrid, de 2 casos por cada 1.000.000 de habitantes, no van a vacunar embarazada, vamos. No estoy hablando de embarazadas, perdón. A los niños. Digo a los niños en general. Eso... El otro día estoy en Pamplona una cosa de esto. Vamos a ver, si alguien te pregunta que si me oyes, es que no está funcionando. ¿Se me oye ahora o no? Ahora me oís. El problema de esto es que si alguien te dice que si vacuna a sus hijos, esta es una vacuna que por el momento no sabemos que dé ningún problema, que tiene su eficacia, y yo no me arriesgo a decirle a un padre que no vacune de meningo B a su hijo. Le piden la receta para ir a Portugal, pero le dais la receta. Pero claro, esto ha sido un auténtico turismo farmacéutico. O sea, los más pobrecillos iban a Portugal con la neverita de la tortilla, los más listillos, los descendientes de Andorra, y los más ricos se iban a Suiza y de paso esquiaban. Y vacunaban a todos sus familiares de todos los colores. O sea, que claramente eso es así. En realidad ha sido así. Vamos, yo me han pedido de receta, yo se las he dado. Otro tema es que te piden información. Entonces la información empieza por decir cuál es la incidencia en la Comunidad de Madrid. ¿Entiendes? Y luego que hay una serie de datos que nos los van a dar ya enseguida, en el mes de septiembre, los ingleses que llevan vacunando a toda la población infantil desde septiembre del 15. Entonces cuando ellos lleven un año vacunando, nos contarán, porque por ejemplo, dices, oye, ¿qué coberturas tiene de serogrupos ahora mismo en España? Un 68%. Eran 32. Entonces yo quiero saber si 32, por ejemplo, son los malos o son los buenos de la película. Entonces eso los ingleses nos lo van a decir. O sea que tendrás más base para informar y tal cuando te van dando todo esto. Y además para entonces también habrá vacunas disponibles en la farmacia. Pues esto es llamativo. Vosotros ibais con una receta de Gelocatil del seguro, que son 20 céntimos. A una farmacéutica que dice, bueno, pues usted que ya le da. No, espere, que le voy a apuntar en la lista de espera, le llamo. Oiga, que ya casi está usted en cuarto. ¿Me entiende? No quiere vacunar usted más hijos. Y usted no se va a vacunar, pues también es importante. La meningitis le puede dar a cualquiera. Ya, esto hay algo ahí que no termina de cuadrar. No quiero hablar nada. Más preguntas. Quería decir sobre lo poco B, que esta mañana ha hablado del doctor Martinón, ha dado una opinión un poco diferente a la tuya, pero que ya, vamos a ver, ya no hay que ser Portugal. Se ha autorizado el traer vacunas de Portugal, lo ha autorizado las autoridades sanitarias. Están trayendo vacunas de Portugal.
Y además, información del laboratorio farmacéutico, a partir del mes de abril habrá vacunas para todo el que quiera, ¿vale? Más preguntas.